Muy buenos días, mi nombre es José Rodolfo Soberón, soy profesor adjunto de la Cátedra de Fitoquímica e investigador adjunto de CONICET con lugar de trabajo en la misma cátedra, del Instituto de Estudios Farmacológicos Dr. Antonio Sampedro, de la Facultad de Bioquímica, Universidad Nacional de Tucumán. Les doy la bienvenida a lo que es la primera clase del cursado virtual en estas circunstancias, que bueno, son complejas para todos nosotros, pero como les dijimos en uno de nuestras notas de presentación, esperamos que esto sea capitalizado como una oportunidad para poder aprender sobre el fascinante mundo de lo que es el metabolismo de los vegetales y toda su bioquímica. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo y nuestro entusiasmo para que ustedes puedan disfrutar de esta materia a pesar de las circunstancias en las que nos toca encararla. Vamos a estar viendo el día de hoy lo que es el metabolismo y las células vegetales, todo lo que es las características de esto. Muchos de los tópicos que tocaremos en la clase del día de hoy estarán ampliados más adelante con el cursado de la materia. Vamos a hablar en principio de lo que son las interrelaciones entre lo que se conoce como metabolismo primario y metabolismo secundario. Cuando hablamos de metabolismo primario y de metabolismo secundario nos referimos a conjuntos de vías metabólicas. En el caso del metabolismo primario nos referimos a todas las vías metabólicas que generan los llamados metabolitos primarios, que son todos aquellos metabolitos que son indispensables para lo que es el crecimiento y el desarrollo del individuo. Mientras que el metabolismo secundario genera los llamados metabolitos secundarios, que son más bien necesarios para lo que es la adaptación del individuo. Aquí hablamos de individuo, siempre un organismo vegetal. Estos dos sistemas metabólicos de metabolismo primario y secundario se los divide de esa manera como para hacer un estudio ordenado, pero ocurren de manera simultánea en un organismo vivo. Y, como bien nos sugiere el título de esta diapositiva, se encuentran íntimamente interrelacionados. Nosotros conocemos de que por lo que sería la fotosíntesis, se asimila el dióxido de carbono dando lugar a lo que sería el carbono del metabolismo primario. A partir de ese carbono del metabolismo primario podríamos ir nosotros hacia la obtención de piruvato por vía glicolítica. De ahí el piruvato puede degradarse hasta acetil-CoA y ese acetil-CoA puede entrar al ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, a partir del cual muchos de sus intermediarios pueden ser precursores de aminoácidos alifáticos. Así también ese carbono del metabolismo primario puede generar este compuesto que es el 3-fosfoglicerato, o bien puede generar el fosfenolpiruvato, el famoso PEP, como se lo conoce en las publicaciones, en las abreviaciones, o bien un azúcar, una tetrosa, un azúcar C4, como ser la eritrosa 4-fosfato. Todos estos compuestos que hemos destacado, es decir, eritrosa 4-fosfato, fosfenolpiruvato, piruvato, acetil-CoA, 3-fosfoglicerato, intermediarios del ciclo de Krebs, hasta incluso aminoácidos alifáticos, todos ellos forman parte de lo que se conoce el pool de metabolitos primarios. Esos metabolitos primarios en los organismos vegetales van a servir de materia prima para generar los llamados metabolitos secundarios. Esos metabolitos secundarios pueden generarse a partir de diferentes rutas metabólicas. Las rutas metabólicas más destacadas son la ruta o pathway del ácido shiquímico. Esa ruta o pathway nos va a llevar a generar aminoácidos aromáticos. Esa ruta también nos va a llevar a generar compuestos fenólicos y a partir de aminoácidos aromáticos podemos sintetizar productos del metabolismo secundario que contienen nitrógeno. También este tipo de productos pueden tener como precursores algunos aminoácidos alifáticos. El acetil-CoA va a ser precursor de un compuesto que es el ácido malónico, que va a ser
uno de los principales protagonistas de una ruta metabólica llamada ruta del ácido malónico o ruta del malonato, que nos lleva a generar otro grupo de compuestos fenólicos. El acetil-CoA va a aparecer también generando un compuesto que se llama ácido mevalónico, que es el protagonista de una ruta que se llama ruta del ácido mevalónico o ruta del mevalonato, que es una ruta que nos lleva principalmente a la síntesis de otro tipo de metabolitos secundarios conocidos como terpenos. Y también existen otro tipo de pathways que son rutas de biogénesis mixta que nos van a permitir generar también este tipo de compuestos llamados terpenos. Hemos destacado entonces al menos 4 tipos de rutas metabólicas: biogénesis mixta, mevalónico, ruta del ácido malónico y ruta del ácido G-químico. Ese tipo de rutas que aparecen en todo este sector, que corresponde al sector del carbono del metabolismo secundario, nos lleva a generar los llamados metabolitos secundarios. Metabolitos secundarios los más comunes, pero digamos haciendo una primera aproximación en la clasificación, podemos encontrarnos los terpenos, podemos encontrarnos los compuestos fenólicos y los compuestos secundarios nitrogenados. Esos son los 3 principales grupos troncales de metabolitos secundarios que, como ustedes habrán visto, derivan de determinadas rutas metabólicas que se verán con más detalle en el cursado de esta materia, y esos provienen a su vez de compuestos del metabolismo primario que se destacaron y que corresponden a lo que sería esta parte del diagrama. Entonces aquí se muestra cómo se interconectan intermediarios del metabolismo primario y del metabolismo secundario. Cuando comparamos el metabolismo primario y el metabolismo secundario, tenemos que comparar su utilidad y su distribución. Como dijimos, el metabolismo primario lo que hace es permite el crecimiento del desarrollo del individuo, mientras que el metabolismo secundario permite la interacción del individuo con el entorno. El primario, es, como les dice allí, indispensable para el crecimiento y el desarrollo del individuo, mientras que el metabolismo secundario es indispensable para la supervivencia de una población. El metabolismo primario es uniforme y universal y conservativo, mientras que el metabolismo secundario no es uniforme, es único y es diverso y adaptativo. Entonces, aquí hemos visto en este cuadro cuáles son las diferencias entre lo que corresponde al metabolismo primario y lo que corresponde al metabolismo secundario en cuanto a sus utilidades y su distribución y otras características de ellos. A la hora de hablar ya sea de metabolismo primario o de metabolismo secundario, tenemos que hablar de la célula vegetal, que es el lugar físico a donde van a ocurrir los procesos estos. Y en las células vegetales tenemos que ser muy prudentes a la hora de hablar de la compartimentalización de las mismas. La compartimentalización se refiere, como ustedes saben, a la segregación de los diferentes compartimentos en lugares confinados. Esos lugares pueden dividirse esencialmente en 3 grupos. Están los sistemas endomembranosos, constituidos por la membrana plasmática, el retículo endoplásmico, la envoltura nuclear, el Golgi y las vacuolas. Los orgánulos membranosos, que pueden derivar del retículo endoplásmico con división independiente, o bien organelas semiautomáticas con división semi-independientes. Dentro de este primer grupo están los cuerpos lipídicos u oleosomas, los peroxisomas y los glioxisomas. Y dentro de este segundo grupo, que son las orgánulas semiautónomas, o sea que tienen su propio material genético y tienen una división semi-independiente del resto de las organelas, están los plástidos y las mitocondrias, que ustedes recordarán que tienen su propio material genético. También están otro grupo, aquí debería haber ido un número 3 en este lugar, en lugar de un 2, tendría que haber ido un número 3, que, como dijimos, debería ser un 3 acá. Están los orgánulos no membranosos, entre ellos el que destaca es el citoesqueleto. Entonces,
hemos visto la segregación de los diferentes compartimentos en el sistema de endomembranas, los orgánulos membranosos y los orgánulos no membranosos. Vamos a hablar ahora de las principales características de algunos de ellos y nos vamos a detener principalmente en aquellos que son propios o representativos de las células vegetales. Bueno, primero, como para hacer una aproximación, hablaremos de lo que es la membrana celular. Sabemos que las membranas celulares siempre están constituidas por una bicapa de fosfolípidos con proteínas que están inmersas en ellas, pueden ser proteínas integrales o proteínas periféricas. Bueno, era la clasificación clásica de las proteínas, aunque existen otro grupo de proteínas también que podrían llamarse también proteínas de membrana. Tiene un espesor típico de 100 angstroms las membranas plasmáticas y bueno, no hay grandes novedades respecto de lo que ustedes manejan desde otras materias. ¿Qué funciones cumplen las membranas celulares? Bueno, es una interfase activa entre la célula y su entorno, controla el transporte de ingreso y egreso de la célula, transmisión de señales desde el entorno hacia el interior celular, participación en la síntesis y ensamblaje de moléculas de la pared celular y proviene uniones físicas entre los elementos del citoesqueleto y la matriz extracelular. Todas estas funciones que ustedes ya de alguna manera las conocen por otras materias, típicamente biología. Hablamos en el caso de células vegetales, de una formación muy importante que son los plasmodesmos. ¿Qué son los plasmodesmos? Son tubos membranales que atraviesan las paredes celulares y proveen canales de comunicación directo entre células vecinas. Es decir, son sitios por los cuales los citosoles se interconectan entre sí. Citosoles de células vecinas se pueden interconectar a partir de estas uniones llamadas plasmodesmos. Están formados por la membrana plasmática y ciertos dominios específicos del retículo endoplásmico. ¿Qué consecuencia trae la existencia de los plasmodesmos? Bueno, la existencia de estos trae como consecuencia de que todas las células de una especie vegetal terminan compartiendo una misma membrana plasmática continua. Ahora vamos a ver cómo están formados estos plasmodesmos. Los plasmodesmos, entonces, nosotros acá vemos lo que sería una micrografía electrónica de un plasmodesmo. Esto es una porción de la membrana, esta es otra porción. Aquí tendríamos entonces la laminilla intermedia. Se supone que esta porción de arriba es una célula vegetal y esto sería la célula contigua. Esta verdadera comunicación que hay entre las dos células vegetales es lo que constituye el plasmodesmo. El plasmodesmo tiene una formación o estructura central de naturaleza proteica en su mayoría, que es lo que se llama desmotúbulo. Ahora vamos a ver de qué se trata este desmotúbulo. Bueno, el desmotúbulo es una porción de lo que es un dominio del retículo endoplásmico. Ustedes acá lo tienen, lo que sería un croquis de lo que es esta microscopía electrónica. Tienen la laminilla intermedia aquí. Esto sería una célula y esto sería una de las células y esto sería la otra célula. Los retículos endoplásmicos de ambas células se encuentran interconectados por estos dominios específicos, o sea, regiones del retículo endoplásmico, que se conocen como desmotúbulos. En el desmotúbulo tenemos entonces lo que sería la membrana del retículo endoplásmico. Yo lo voy a magnificar un poquitito más. Tenemos entonces lo que sería la membrana, fruto de la prolongación del retículo endoplásmico, y tenemos cilindros centrales constituidos por proteínas y proteínas que lo están revistiendo a todo este desmotúbulo. Entonces nosotros tenemos en consecuencia los dos citosoles. Fíjense que estos serían los citosoles de las dos células contiguas conectados. Y al final de cuentas, la membrana plasmática termina siendo continua entre célula y célula. Y los retículos endoplásmicos de células se encuentran interconectados fuertemente gracias a los plasmodesmos. Los plasmodesmos se organizan en conjunto, mejor dicho, el colectivo de los plasmodesmos es o recibe el nombre de plasmodesmata. Ustedes tienen acá lo que sería
un conjunto de plasmodemos, una plasmodesmata, que aparecen muy distribuidos en algunas plantas C4. En las plantas C4, que esto es algo que lo van a estar ampliando ustedes cuando vean el tema de hidratos de carbono con el doctor Sampietro, las plantas C4 son plantas que tienen la capacidad de fijar el dióxido de carbono con una segregación espacial. Tienen esencialmente dos tipos de células. Tienen las que se llaman células del mesófilo y células de las vainas de los haces vasculares. Como para que ustedes se ubiquen, las células del mesófilo son las células que están más hacia la parte externa de una hoja. Y las células de las vainas de los haces vasculares son células que están recubriendo los haces vasculares. Entonces, si yo, por ejemplo, a una hoja, voy a magnificar acá, si yo tengo entonces una hoja y le hago un corte, esto es un dibujo muy burdo obviamente, si yo le hago un corte transversal a una hoja y supongamos tengo la hojita acá con todas lo que serían las nervaduras, ¿sí? Entonces yo a esta hoja le hago un corte transversal y miro en este corte, ¿qué es lo que voy a estar viendo? Y voy a estar viendo que hacia la parte externa de esta hoja, en toda esta región externa, están las células del mesófilo. Todo este tejido es el que se llama mesófilo. Y en esta parte central, donde están los haces vasculares, el xilema y el floema, las células que los recubren a esos haces vasculares son las células de las vainas de los haces. Entonces tenemos células del mesófilo y células de las vainas de los haces vasculares. Por eso entonces decimos que las del mesófilo son más externas, están más cerca de la atmósfera que estas células. Las plantas C4 hacen una fijación del dióxido de carbono con una segregación espacial. Fijan el dióxido de carbono en las células del mesófilo en un compuesto de 4 carbonos que es el oxalacetato. De ahí que se llaman plantas C4, porque el primer compuesto donde se une el dióxido de carbono, donde aparece el dióxido de carbono atmosférico, es un compuesto de 4 carbonos. Ese oxalacetato se transforma luego por reducción en malato y ese malato a través de los plasmodesmos llega, pasando de célula en célula, hasta una célula del mesófilo. Allí el malato este es descarboxilado por acción de la enzima málica. El piruvato este regresa por los mismos plasmodesmos a las células estas del mesófilo, donde va a reconvertirse en PEP por una P-fosfatodiquinasa y va a permitir que esto sea un círculo virtuoso, ¿sí? Donde no se pierdan los carbonos, de las unidades de 3 carbonos y se pueda fijar eficientemente el dióxido de carbono por acción de esta enzima específica para dióxido de carbono. Y con este mecanismo lo que se logra es concentrar el dióxido de carbono en este tipo de células que son células que tienen la enzima llamada rubisco. Esto, como les dije, lo van a estar viendo con el tema de hidratos de carbono. Esta enzima tiene un problemita, no era muy específica para dióxido de carbono y si no fijaba dióxido de carbono y fijaba oxígeno en su lugar, perdía mucha eficiencia el proceso de fotosíntesis. Entonces, para evitar esa pérdida de eficiencia de la fotosíntesis, ocurre esta fijación de dióxido de carbono en las plantas C4, que es una segregación espacial porque se da en diferentes ambientes. Y los plasmodesmos jugaron un papel fundamental que permitía comunicar fácilmente los citosoles de estos dos diferentes tipos celulares. Habíamos dicho que otras de las funciones de las membranas celulares era la percepción de señales del exterior. Por ejemplo, tenemos algunos receptores de reguladores vegetales como los brasinoesteroides o las citoquininas y estos que tienen efectos a nivel de lo que es el núcleo, es decir, a nivel de lo que es la expresión genética, la acción de este tipo de reguladores vegetales. Hay toda una clase donde se hablará de estos reguladores vegetales. Hay fotorreceptores que también van a afectar la expresión genética y la respuesta de los cloroplastos también. Entonces, la membrana plasmática percibe señales tanto hormonales como señales lumínicas a través de este tipo de receptores.
La membrana plasmática dijimos también que era un lugar donde ocurre la síntesis y ensamblaje de moléculas de la pared celular. Las células vegetales tienen, por fuera de la membrana plasmática, una estructura denominada pared celular. Ustedes acá lo pueden ver, a lo que es el primordio de un esquema, tienen lo que sería la membrana plasmática y hacia afuera de ella tienen lo que sería la pared celular. La pared celular es una estructura que la vamos a estar ampliando ya sobre la parte final de esta clase. Es una estructura que tiene hidratos de carbono y proteínas. Esos hidratos de carbono y proteínas se terminan de sintetizar y ensamblar a nivel de la membrana plasmática. Por ejemplo, uno de los polímeros más importantes que aparece en la pared celular, uno de los polímeros más importantes que aparece en la pared celular vegetal es la celulosa, y esa celulosa se sintetiza gracias a esta enzima, que es una enzima de pared celular que se llama celulosa sintasa. ¿Qué hace la celulosa sintasa? La celulosa sintasa lo que hace es transfiere unidades de glucosa a una molécula de celulosa ya preexistente. Esas unidades de glucosa las recibe gracias a una reacción que es catalizada por una enzima llamada sacarosa sintasa. La sacarosa sintasa lo que hace es, a la sacarosa, que es un disacárido formado por glucosa y fructosa, lo desdobla, lo fragmenta y libera la fructosa y la glucosa. Eso hace la sacarosa sintasa, que sería esta parte de este complejo proteico. Entonces ya tenemos la glucosa aquí liberada. Esa glucosa se une a la uridina difosfato para formar la UDP-glucosa, que era una forma muy activada del hidrato de carbono, de la glucosa. Este dador de glucosa llamado UDP-glucosa es quien va a actuar aportando unidades de glucosa a una celulosa que está en activo crecimiento gracias a este complejo proteico llamado celulosa sintasa. O sea que lo que hace la celulosa sintasa es usa UDP glucosa como molécula dadora de glucosas activadas y las transfiere a una molécula de celulosa preexistente para que crezca. Todo esto ocurrió gracias a estas enzimas que son parte de un complejo de la membrana plasmática. Dejamos de lado entonces la membrana plasmática y vamos a hablar ahora de lo que es el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es por lejos la organela más extensa, versátil y adaptable de todas las células vegetales. O sea, es lo más extenso que hay dentro de las células vegetales. Es una red tridimensional de túbulos y sacos aplanados ubicada por debajo de la membrana plasmática, atraviesa el citosol y se conecta con la envoltura nuclear. ¿Cuáles son las funciones que cumple el retículo endoplásmico? Bueno, conocidas: síntesis, procesamiento, clasificación de proteínas que se dirigirán a las membranas, vacuolas o rutas secretorias, N-glicosilación de proteínas, aquí está de más puesto, es de proteínas solamente una sola vez, síntesis de diversos lípidos, provee sitios de anclaje para los filamentos de actina que dirigen el flujo citoplasmático y regula la concentración del calcio citosólico, ya que el retículo endoplásmico es un gran reservorio de calcio. Hay una división clásica del retículo endoplásmico que es probablemente la que aprendimos en biología, que lo divide en retículo endoplásmico rugoso, que era aquel que tenía ribosomas, el retículo endoplásmico liso, y algunos autores, por ejemplo Villé, describe a la envoltura nuclear como parte del retículo endoplásmico. Eso sería la clasificación clásica. No es así lo que es la clasificación moderna, que es la que nosotros vamos a utilizar para las células vegetales. En las células vegetales existen muchos otros dominios con diversas funciones que comparten el mismo lumen. Recuerden que el lumen es la cavidad central de una organela. Entonces, vamos a ver cuáles son esos dominios que aparecen en los retículos endoplásmicos en células vegetales. Por ejemplo, tenemos dominios de señalización entre el retículo endoplásmico y el núcleo. Tenemos el retículo endoplásmico rugoso, por ejemplo, que sería este. Tenemos el retículo endoplásmico liso, que sería estas regiones a donde no hay ribosomas. Lo que es la envoltura nuclear también, que es otra parte del retículo endoplásmico. Tenemos dominios formadores de vesículas,
Tenemos dominios de unión a vacuolas, dominios de unión a mitocondrias, por ejemplo esta región, donde se unen acá las mitocondrias, dominios de unión a la membrana plasmática, ¿sí? Por ejemplo esta región, dominios de unión a la membrana plasmática, dominios de reciclaje de lípidos, por ejemplo estos, que lo que hacen están unidos a la membrana plasmática y van a reutilizar los lípidos que están allí dentro del recambio celular. Dominios de cuerpos proteicos, que son estos, los estaremos viendo también, sobre todo en la próxima clase. Dominios de unión a la actina, que es una proteína intracelular, este tipo de dominios. Dominios de nucleación de microtúbulos también. Entonces tenemos, como ustedes vieron, muchos dominios dentro de lo que corresponde al retículo endoplásmico y su clasificación. Vamos a ver a continuación lo que es el Golgi. Lo conocemos al Golgi de células animales, pero en células vegetales consiste en unidades repetitivas de sacos de Golgi asociados a redes trans-Golgi y matriz Golgi. O sea, son sacos que están asociados a una red trans-Golgi y una matriz. ¿Qué son los sacos? Los sacos estos son cisternas aplanadas con forma definidas y márgenes bulbosos. Las redes trans-Golgi, que las siglas TGN es de Trans-Golgi Network, o sea, red trans-Golgi, tiene estructura túbulo-vesicular y se asocian al lado trans de los sacos. Ahora lo vamos a estar viendo en un gráfico. La matriz Golgi es una fina estructura filamentosa que encierra las anteriores, excluyendo ribosomas y otras proteínas citosólicas. Entonces, el Golgi tiene los sacos estos de Golgi que están asociados a las redes trans-Golgi y a la matriz e inmersos en esa matriz filamentosa llamada matriz Golgi. ¿Cuáles son las funciones del Golgi? Bueno, ensamblaje de los complejos polisacáridos de pared celular, síntesis y procesamiento de cadenas laterales de oligosacáridos con uniones tipo N u O a proteínas de pared, membrana y vacuolas, síntesis de glicolípidos de membrana plasmática y vacuolares. Como dijimos entonces, esto sería una micrografía electrónica de lo que es un Golgi. Tendríamos entonces lo que es la red trans-Golgi aquí en esta región. Estos serían los sáculos que tienen estos extremos bulbosos que decía en la diapositiva anterior. Estas son las cisternas medias, como dice acá, las cisternas cis y las cisternas trans, que serían las que están más hacia el lado secretor, más cerca de la membrana plasmática. Las cis serían las que están más cerca del núcleo. Entonces aquí tenemos, esto sería la misma microscopía pero invertida, ¿sí? Fíjense que acá en esta parte, hacia la parte de abajo aparece la parte cis y hacia la parte de arriba la parte trans, que es la parte de salida. Entonces la parte cis es la que recibe las vesículas de transporte, y esa parte cis, bueno, tenemos los sacos aplanados, que son con extremos bulbosos, como bien dijimos, todas las funciones del Golgi que hemos mencionado recién, y lo que sería la llamada red trans-Golgi o TGN, que está hacia lo que sería el egreso de las vesículas que salen de allí. Por lejos, las organelas que van a ser las vedettes el día de hoy, van a ser las vacuolas. Las vacuolas son compartimentos que están rodeados por una membrana llamada tonoplasto. Son organelas que tienen una sola membrana. Ocupan más del 30% del volumen celular. En las células jóvenes, que son las células meristemáticas, esas células que están en continuo crecimiento, son numerosas y pequeñas y suelen coalescer en una o pocas más grandes, que pueden ocupar hasta el 90% del volumen celular. Ya cuando la célula envejece, las vacuolas ocupan casi el 90% del volumen celular. ¿Qué funciones cumplen las vacuolas? Bueno, almacenamiento. Yo en algún momento definí de manera un poco poética de que las vacuolas son como una especie de desván de las células. ¿Vieron esos lugares a donde uno guarda
lo que en la casa o en el departamento, esos cachivacheros, bueno, esos rincones, bueno, así son las vacuolas. Se convierte en un lugar donde la célula guarda todas las cosas por defecto. Es ese armario donde se guardan todos los elementos por defecto cuando uno no sabe a dónde ponerlos. Bueno, eso serían las vacuolas. Pero por supuesto, tienen una especialización. Pero me refiero a que es el lugar de guardado principalmente. Almacenamiento de iones, azúcares, polisacáridos, pigmentos, aminoácidos, ácidos orgánicos, proteínas, en especial en semillas. De ese modo se regula lo que se llama la presión de turgor. O sea que lo que ustedes se puedan imaginar va a parar a las vacuolas. Otra de las funciones de las vacuolas es la digestión. Contienen enzimas líticas, como ser proteasas, nucleasas, glicosidasas o hasta lipasas, que se usan durante el recambio celular y la apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces, almacenan lo que ustedes imaginen, tienen algunas enzimas digestivas para el recambio celular y la apoptosis, regulan el pH y la homeostasis. Al ser reservorios de calcio y de protones, su pH, como dice, oscila entre 5 y 5,5. Liberan protones al citosol, regulando diversos procesos celulares como el ensamblaje del citoesqueleto o la fusión de membranas. Entonces, son una reserva de estos dos iones. De ese modo pueden reservar lo que es la homeostasis, principalmente ligada al calcio, y los protones. Enseguida vamos a estar viendo que tiene unas bombas de calcio y unas protonatepeasas que permiten el almacenamiento de estos iones allí. Tienen también una función de defensa. Acumulan solutos que son tóxicos para patógenos y herbívoros, que son típicamente compuestos fenólicos, glicósidos cianogénicos o inhibidores de proteasas. Algunos metabolitos son disuasores de la alimentación. Es decir que muchos de los compuestos metabolitos, en particular secundarios de los vegetales, que tienen una función de defensa, van a ser almacenados en vacuolas. Ese tipo de solutos típicamente son tóxicos para algunos patógenos y para algunos herbívoros. Entonces son un mecanismo de defensa y esos se almacenan en la vacuola y son liberados cuando estos patógenos o los herbívoros atacan el vegetal. ¿Qué tipo de compuestos pueden ser usados como mecanismo de defensa? Bueno, ustedes tendrán más adelante una clase de mecanismos de defensa, pero ahí les contarán respecto de los compuestos fenólicos, los glicósidos cianogénicos, los inhibidores de proteasas y algunos disuasores de la alimentación. Cuando hablamos de disuasores de la alimentación nos referimos, por ejemplo, a sustancias que tienen cierto sabor amargo o desagradable. Entonces, cuando el herbívoro lo prueba a ese vegetal, esa sustancia, al ser tan amarga, actúa como disuasor, hace de que el herbívoro ya no quiera volver a consumir esa especie. Más funciones de las vacuolas. Secuestro de compuestos tóxicos, por ejemplo, algunos compuestos que pueden llegar a ser tóxicos para la célula, como los oxalatos y los metales pesados, si el vegetal no los puede eliminar por otro tipo de vía, y bueno, lo que hace es lo manda a la vacuola para que ahí se quede. Pigmentación también. Hay vacuolas que contienen los pigmentos típicamente en pétalos y en frutas. O sea que muchos de los compuestos que son responsables de los colores de las flores y de los frutos están almacenados en vacuolas. He aquí entonces una diapositiva donde nos cuenta cómo se pueden acumular metabolitos de defensa en las vacuolas. La vacuola es un compartimiento acuoso. Muchas veces los metabolitos estos, por ejemplo los glicósidos cianogénicos, se almacenan como compuestos solubles en agua. Entonces, estamos hablando, un típico ejemplo son los glicósidos cianogénicos. ¿Qué son los glicósidos cianogénicos? Bueno, al hablar de algo cianogénico nos referimos a un compuesto que es capaz de liberar ácido cianhídrico, que todo el mundo sabe que es una sustancia sumamente tóxica para los mamíferos. Bueno, hay compuestos, metabolitos secundarios, que son capaces de generar ácido cianhídrico. Ese tipo de compuestos se llaman cianogénicos. Cuando esos compuestos se unen a azúcares, el conjunto o la molécula generada se conoce como glicósido. Glicósidos son moléculas que tienen una parte azucarada, que se llama glicón, y una parte no azucarada, que se llama aglicón. Entonces, para que este tipo de compuestos cianogénicos puedan ser almacenados en un compartimiento acuoso, tienen que estar unidos a azúcares.
De ese modo permanecen solubles y también inactivos. Cuando se almacenan entonces en la vacuola están como glicósidos cianogénicos. Cuando viene el ataque por parte de un predador, se induce la síntesis de estas enzimas llamadas glicosidasas. Eso libera o rompe el azúcar que estaba unido a la glicona, se libera el azúcar y queda el cianogénico, bajo la forma típicamente de una cianhidrina. Y luego algún tipo de liasa o de manera espontánea, ese cianógeno va a liberar el ácido cianhídrico. Esta parte del proceso ocurre por el ataque del herbívoro, si no, el glicósido cianogénico permanece allí en la vacuola de manera inactivo y no va a actuar ni va a ejercer la toxicidad que le conocemos por liberación del ácido cianhídrico. Lo que hace esta diapositiva es mostrarnos, es una microscopía electrónica de transmisión que muestra una vista transversal de células del parénquima esponjoso del mesófilo de una hoja de poroto y se observan células con un gran volumen ocupado por vacuolas centrales. Entonces ustedes acá, fíjense lo que es una célula. Todas estas formaciones oscuras que ustedes ven acá son cloroplastos. Y estas partes claritas que tienen acá, que en algunos casos ocupan más del 50%, fíjense en este caso, por ejemplo, son grandes vacuolas centrales. Toda esta parte son grandes vacuolas centrales en células del poroto, como para que ustedes vean cómo puede a veces una vacuola terminar ocupando una gran parte del volumen celular. Habíamos dicho también en una de estas diapositivas, yo lo regreso acá, que muchos de los pigmentos de las flores y de los frutos se almacenan en las vacuolas. Por eso es que tienen una función de pigmentación. Entonces, dentro de células, por ejemplo, de esta especie, que es la Hibiscus rosa sinensis, que es una malvácea, se la llama también rosa china, en una misma célula pueden aparecer vacuolas rojas y vacuolas blancas, ¿sí? Entonces, eso depende de qué tipo de pigmentos almacenen. Entonces, ustedes acá en una micrografía electrónica, ya coloreada artificialmente esto, ¿sí? Esta parte que está acá es una micrografía electrónica coloreada artificialmente. Ustedes pueden ver lo que serían vacuolas rojas y vacuolas blancas dentro de una misma célula. Eso depende entonces de cuáles son los pigmentos que se almacenen allí en esas vacuolas. Entonces, los pigmentos que se almacenan en las vacuolas son los que le van a terminar dando, por ejemplo, el color rojo a estas flores. Muy bien. En esta diapositiva lo que nosotros vamos a estar viendo es lo que se conoce como ruta endocítica en células vegetales. En este esquema lo que se presenta es lo que es la membrana plasmática y el circuito comienza con la endocitosis. La endocitosis da lugar a vesículas. Esas vesículas pueden estar cubiertas con una proteína llamada clatrina o bien puede ser a través de vesículas que no contengan clatrina. Finalmente esas vesículas entonces van a ser llevadas al Golgi y en el Golgi van a ser procesadas las sustancias que hayan sido endocitadas allí. El Golgi entonces, a través de lo que sería la red trans-Golgi y las cisternas, lo que hará es clasificar y empaquetar las diferentes proteínas. El Golgi clasificará y empaquetará las diferentes proteínas en las llamadas Early Trans-Golgi Networks, que serían las vesículas asociadas a la red de trans-Golgi temprana. Entonces allí se formarán en esta en esta región que es el Golgi asociado a la red trans-Golgi temprana, se van a formar estas estructuras llamadas secretory vesicles o vesículas secretoras. Las vesículas secretoras estas también pueden formarse sin que tengan que pasar necesariamente estas vesículas por el Golgi. O sea que el paso de las vesículas puede involucrarlo o no al Golgi. Eso ya depende. Cuestiones entonces es que siempre terminamos en estas vesículas secretorias. Estas vesículas secretorias
lo que hacen es, pueden reciclar los materiales nuevamente hacia lo que sería la membrana, o pueden ser recubiertas de esta proteína que se llama clatrina. Entonces hablamos de las vesículas cubiertas con clatrina, clatrine covered vesicles, o vesículas cubiertas con clatrina, que lo que hacen es derivan las moléculas hacia cuerpos multivesiculares. Entonces, a partir de estas vesículas secretorias podemos hacer exocitosis y restituir algunos materiales hacia lo que es la membrana plasmática o la matriz extracelular. O bien se pueden formar estos cuerpos multivesiculares o multivesicular bodies, MBB. Estos cuerpos multivesiculares pueden servir como endosomas tardíos. Algunos de estos cuerpos multivesiculares lo que hacen es algunos de estos cuerpos llevan moléculas hacia lo que serían vacuolas líticas, que son vacuolas que tienen enzimas digestivas, o bien pueden también llevar hacia vacuolas que se encargan del almacenamiento de proteínas. Eso lo estaremos viendo ya en la clase de proteínas. Entonces, estas vesículas, estos cuerpos multivesiculares pueden llevar materiales hacia las vacuolas líticas o también hacia las proteínas, hacia las vacuolas de almacenamiento de proteínas. Muy bien, lo que hace este diagrama concretamente es mostrarnos un modelo funcional de las rutas de las proteínas solubles hacia las diferentes vacuolas. Entonces, este modelo de las rutas de las proteínas solubles a diferentes vacuolas, en lo que serían los puntitos amarillos, indican una proteína que va a ser dirigida hacia las vacuolas líticas. Serían estos los puntitos rosados. Los puntos rosados estos, entonces proteínas que van a ser direccionadas hacia las vacuolas líticas. Los puntos azules y los puntos verdes indican proteínas que van a ser dirigidas hacia las vacuolas de almacenamiento proteico. Entonces tenemos proteínas que van a ir hacia las vacuolas líticas o proteínas que van a ir hacia vacuolas de almacenamiento proteico. Esto, como para que ustedes se ubiquen, sería una ampliación de esta parte, del diagrama. Muy bien. Las proteínas siguen, las proteínas estas en verde, van a provenir del retículo endoplásmico y siguen un camino que es independiente de la red Golgi. O también mientras que las proteínas estas que están en azul van a seguir una ruta que es dependiente de la red Golgi. Entonces, las proteínas que van a ir hacia las vacuolas de almacenamiento proteico pueden provenir directamente del retículo endoplásmico, vía vesículas obviamente, o bien de proteínas que tienen que pasar por todo la red o el complejo de Golgi. Finalmente, entonces, lo que serían en este gráfico no están representados los cuerpos multivesiculares, esos que nosotros habíamos visto en la diapositiva anterior, esta parte, pero no están representados por una cuestión de simplificarlos, porque acá lo que se intentaba mostrar es que las proteínas que van a ir acá a las vacuolas de almacenamiento puede ser que pasen por el Golgi o puede ser que provengan directamente del retículo endoplásmico. Estas líneas discontinuas representan vesículas que van a estar cubiertas con la proteína clatrina y son esas que van a estar direccionadas hacia las vacuolas líticas. Y lo que sería esta vacuola fusionada es el resultado de la fusión de las vacuolas líticas y de las vacuolas de almacenamiento de proteína que ocurre en células, en algunas situaciones, sobre todo en células maduras. En este esquema lo que hacemos es presentar
algunos de los transportadores de las características de proteínas carriers que aparecen tanto en lo que sería la membrana plasmática como en las vacuolas. Como para que ustedes se ubiquen, tendríamos acá lo que sería el citosol. Esto representa este círculo, representa la célula vegetal, su membrana plasmática. Aquí estaría el citosol con un pH ligeramente alcalino de 7,2 y esto sería el tonoplasto de la vacuola. El pH vacuolar, fíjense lo que es respecto del pH citosólico. Es un pH mucho más ácido que el pH citosólico. ¿Cómo se mantiene el pH vacuolar de una manera tan ácida? Y bueno, existe un transporte o un flujo de protones hacia lo que sería el interior de las vacuolas. Eso lo vamos a estar viendo en las próximas diapositivas. Entonces, hablando de lo que sería la membrana plasmática, tenemos lo que sería el exterior celular, tenemos diferentes tipos de symporters, por ejemplo, de nitratos y de protones, de fosfato y protones, de potasio, protones y sodio, de sacarosa y protones, de aminoácidos y protones. Todos esos entran en la categoría de symporters. Y también tenemos canales de membrana, por ejemplo, canales que permiten la internalización de potasio, canales que permiten el eflujo o salida de potasio, canales que permiten la salida de cloruro y canales que permiten el ingreso de calcio. Obviamente, como ustedes saben, siempre estos canales actúan de modo pasivo, es decir, en favor del gradiente de estos iones. Esto como para destacar los principales transportadores y canales de membrana. En lo que sería en el exterior celular también podemos encontrarnos en la membrana plasmática. Este es otro esquema simplificado de la membrana que lo que hace es mostrarnos ya no los canales y los importes, sino las bombas. Tenemos bombas de protones, bombas que acidifican lo que sería el exterior celular. La pared celular es mucho más ácida de lo que es el citosol, y esa acidez, como ustedes verán, a un pH 5,5 de lo que sería el exterior celular, la pared celular, se debe a bombas de protones, a protón ATPasas que permiten la salida de protones en contra de su gradiente. También hay transportadores que pueden sacar sacarosa de las células, antiporters de sodio y protones, que permiten el ingreso pasivo de protones desde el exterior celular, y también están calcio ATPasas, bombas de calcio que van a permitir la salida de calcio hacia el exterior celular. Entonces, protones y calcio egresan de la célula a través de bombas, y esos protones pueden ingresar luego de forma pasiva a través de antiporter, y el calcio, puede regresar a lo que sería el interior celular gracias a canales. Hablamos de los transportadores que hay a nivel de las vacuolas. Dijimos que en las vacuolas el pH era un pH ácido esencialmente. Ese pH ácido se va a mantener principalmente por bombas de protones, por protón ATPasas. Esas proton ATPasas, que son ATPasas del tipo B, que ya las vamos a estar viendo enseguida, lo que hacen es permiten el ingreso de protones con gasto de ATP. Tenemos también transportadores del tipo ABC en el tonoplasto, y tenemos también algunos antiporters, por ejemplo, de sodio y protones, de calcio y protones, de cadmio y protones, de magnesio y protones, de hexosas y protones, de sacarosa y protones. Todos estos son antiportes y obviamente trabajan de manera pasiva, porque fíjense que todos ellos permiten la salida pasiva de protones desde la vacuola hacia el citosol. Pero el ingreso de los protones estos se debe a las bombas de protones, que son las que permiten que ingresen de manera pasiva. ¿Qué bomba de protones? Principalmente las ATPasas del tipo B, como la proton ATPasa, o también hay una proton ATPasa dependiente de pirofosfato. Entonces, disculpen.
las proton-ATPasas que podemos encontrarnos son dos. Una es una ATPasa del tipo B dependiente de ATP y otra es una proton-ATPasa dependiente de pirofosfato. También tenemos canales, por ejemplo, canales rápidos de malato, cloruro y nitrato que permiten que estos iones se internalicen rápidamente, canales de calcio dependientes de inositol trifosfato y algunos canales vacuolares lentos que permiten la salida de aniones. Siempre todo esto, el movimiento de canales, como ustedes ya saben, son de modo pasivo. Aquí tenemos un esquemita de lo que es las ATPasas del tipo B, que son estas que aparecían simplificadas en el esquema de recién. Estas proton-ATPasas que son ATPasas del tipo B. Si ustedes recuerdan un poquitito en química biológica, había ATPasas del tipo P, ATPasas del tipo F y ATPasas del tipo B corta. Bueno, esta B corta hace referencia a que son ATPasas vacuolares. Tienen un dominio extramembranal y un dominio membranal. Esas regiones se llaman dominio B1 y B0 respectivamente. Lo que ocurre es lo que se llama catálisis rotacional, es decir, el ATP es desdoblado en las subunidades A de esta región B1. Aquí es donde se degrada el ATP a ADP y ortofosfato. Cuando eso ocurre, este cilindro que está en la parte central es el que gira, y al girar ese cilindro formado por subunidades D, va a hacer que gire este rotor que se llama C, que es una porción de membrana, una porción membranal, y es el que al rotar permite que los protones se muevan en contra de su gradiente. Entonces, esto sería la región citoplasmática, la que está en contacto con la región B1, que es la que se encarga de desdoblar el ATP. Lo que pretende este sistema es transportar los protones de modo activo, desde el citosol hasta lo que sería el lumen vacuolar. Entonces lo hace a través de esta ATPasa del tipo V, que cuando desdobla el ATP en las subunidades A, hace que gire este rotor, gira el cilindro de subunidades D, permitiendo la internalización de los protones a través de la membrana. Dejamos de lado las vacuolas y vamos a hablar de unas vesículas denominadas oleosomas. Los oleosomas son cuerpos que almacenan triglicéridos y están rodeados por una membrana, que es una monocapa de fosfolípidos. Es bastante particular porque es una monocapa de fosfolípidos, no es la clásica bicapa que uno observa, pero esto tiene algo de sentido, ya les voy a estar contando por qué. Esa monocapa de lípidos deriva del retículo endoplásmico y tiene proteínas denominadas oleosinas también. Están presentes en las semillas y durante la germinación se asocian con los glioxisomas, que tienen las enzimas para la oxidación de lípidos. Muy bien, ustedes acá tienen en esta parte del diagrama lo que sería una micrografía electrónica de un oleosoma. Fíjense lo que es el oleosoma, que sería esta estructura, y esto es el peroxisoma. Como yo les dije, esto abunda típicamente en las semillas, y los oleosomas están fuertemente asociados, fíjense, con los peroxisomas, que son los que van a contener las enzimas que van a estar encargados de degradar los componentes de los oleosomas. Los oleosomas entonces, como les dice, tienen una sola membrana, tienen una monocapa de fosfolípidos, porque en el centro tienen lípidos apolares, típicamente triglicéridos bajo la forma de aceites. Oil significa aceite. Entonces tienen aceites, es decir, triglicéridos líquidos, y esos triglicéridos, al ser apolares, están en contacto con las colas de los fosfolípidos de esta porción membranal. De ahí que sea una monocapa. La parte de los fosfolípidos está en contacto con esta molécula apolar que son los aceites. Como bien saben, derivan del retículo endoplásmico liso, y además la membrana esta
tiene estas proteínas, son estos puntitos amarillos que están acá, son proteínas que se denominan oleosinas. Entonces, todo el oleosoma o cuerpo oleoso, es una membrana, una monocapa de fosfolípidos, en el interior un triglicérido, típicamente un aceite, y en la parte exterior tiene proteínas denominadas oleosinas. Todo esto deriva del retículo endoplásmico liso. Aquí entonces ustedes tienen lo que sería una partícula de oleosoma. Estos puntitos que están acá de color violeta son las moléculas de oleosina, ¿sí? Las proteínas estas que los recubrían, que en la diapositiva anterior eran de color amarillo, bueno, serían proteínas integrales de membrana. Tienen dominios externos y dominios transmembranales. Y aquí ustedes lo pueden ver un poquito más ampliado lo que sería la estructura membranal. Tienen el citosol, que está en contacto con regiones polares de estas oleosinas. Regiones apolares de las oleosinas se internan en lo que sería la monocapa del oleosoma. Y acá tenemos lo que serían los triglicéridos que están en la región interna del oleosoma en contacto con las colas de los fosfolípidos apolares, como ya lo habíamos dicho antes. Aquí está entonces cómo se forman los oleosomas. Los triglicéridos, que van a ser sintetizados por el retículo endoplásmico liso, van a ser acumulados entre las dos capas del retículo endoplásmico. Ustedes tienen acá lo que sería el retículo endoplásmico. Por un lado tienen el retículo endoplásmico rugoso en la parte de arriba, en la parte superior, que es el que tiene los ribosomas, que son los que van a estar encargados de sintetizar estas proteínas que eran las oleosinas, las que estaban recubriendo a los oleosomas. Entre las dos capas del retículo endoplásmico, la capa externa y la capa interna, se van a ir acumulando los triglicéridos, que son sintetizados por el mismo retículo endoplásmico, por enzimas que son proteínas de membrana, que están acá. Se van liberando estos triglicéridos y se acumulan entre las dos capas, hasta que al final es tan grande la cantidad de triglicéridos que está creciendo entre las dos capas que terminan separándose toda esta porción como una vesícula. Muchas veces hay posgerminación. Esta etapa sería en el periodo de maduración o formación de los oleosomas, que serían estas vesículas que están acá. Cuando va a germinar o se inició la germinación, por eso nos habla de posgerminación, los ribosomas lo que hacen es sintetizar enzimas del tipo lipasas. Estas lipasas provenientes de los polirribosomas libres van a internalizarse o se van a fusionar con la membrana del oleosoma y van a permitir que se degrade los ácidos grasos y que sean liberados para ser utilizados como materia prima durante la germinación. Entonces, durante la maduración se forman los oleosomas y esos oleosomas se van a recubrir de estas proteínas que son lipasas, que los van a degradar los triglicéridos durante la germinación o cuando se haya inicializado esta. Dejamos de lado los oleosomas y vamos a ver los peroxisomas. Los peroxisomas son organelas especializadas que están rodeadas por una membrana simple, pero es una bicapa, y tienen como funciones de almacenamiento de lípidos en las semillas, participan en la metabolización de lípidos. En realidad, en semillas que almacenan lípidos participan en la metabolización de lípidos, eso lo vamos a estar viendo en un ratito. En plantas C3 participan en la fotorrespiración los peroxisomas, ¿sí? Yo les había contado hace unos minutos que había plantas llamadas C4. Bueno, las plantas usualmente, las plantas que no tienen esa segregación de compartimientos para fijar el dióxido de carbono se llaman plantas C3, o un tipo de esas se llaman plantas C3. En esas plantas, para poder salvar los carbonos que surgen de la fijación incorrecta del dióxido de carbono cuando la enzima rubisco fija oxígeno, en esa ruta que se llama fotorrespiración aparecen los peroxisomas involucrados. Eso lo van a estar viendo un poco mejor en la clase de hidratos de carbono con el doctor San Pietro, pero
ahí hay una ruta de salvataje de carbono en la que participan los peroxisomas. En raíces nodulares de leguminosas participan en la conversión del nitrógeno recién fijado en compuestos orgánicos ricos en nitrógeno, o sea que son muy importantes porque las plantas requieren muchísimo del nitrógeno. Más adelante voy a estar contándoles de que el nitrógeno es un bien muy preciado para los vegetales y entonces arbitran todos los medios para poderlo fijar, hasta incluso los vegetales establecen relaciones simbióticas con microorganismos para poder fijar el nitrógeno y poderlo asimilar. Entonces, en esas funciones ahí aparecen los peroxisomas para transformar el nitrógeno inorgánico en compuestos orgánicos ricos en nitrógeno. Y otra de las funciones de los peroxisomas es la destrucción del peróxido de hidrógeno, que es un agente oxidante muy fuerte, a través de enzimas del tipo oxidasas, como ser las catalasas o las peroxidasas. Aquí está lo que les conté de la fotorrespiración. ¿Sí? Les había presentado yo de que en las plantas C3, cuando Rubisco no fijaba dióxido de carbono, fijaba oxígeno y aparecía un proceso que disminuía la eficacia de la fotosíntesis, llamado fotorrespiración. Ahí es en donde aparecen los peroxisomas. Como para sintetizar un poquitito esto, tenemos una célula que va a fijar oxígeno en lugar de dióxido de carbono y allí entonces aparece un compuesto de 2 carbonos llamados fosfoglicolato. Toda esta ruta de salvataje que se da, que involucra a los peroxisomas, a las mitocondrias y a los cloroplastos, se da para poder salvar estos 2 carbonos del fosfoglicolato y transformarlos en un metabolito C3 que pueda ser útil. Esa ruta se conoce como fotorrespiración. ¿Por qué? Porque libera dióxido de carbono, ese proceso, y consume oxígeno. La liberación de dióxido de carbono se da en las mitocondrias y el consumo de oxígeno será en los peroxisomas. Como ustedes están viendo, los peroxisomas y las mitocondrias participan en esa ruta de salvataje y además esa ruta de salvataje consume muchos recursos, en particular consume ATP, y al consumir ATP y también consumir NADH, está consumiendo muchos recursos energéticos y puede hacer que disminuya la eficacia de la fotosíntesis hasta en un 50%. Entonces, en la fotorrespiración, ahí aparecen los peroxisomas como parte de la ruta de salvataje de estos 2 carbonos del fosfoglicolato en estos que se llaman 3-fosfoglicerato. Vemos otras organelas que son los glioxisomas. ¿Qué son los glioxisomas? Son peroxisomas especializados que permiten la degradación de ácidos grasos durante la germinación de las semillas que reservan lípidos, poseen enzimas del ciclo del glioxilato. Tal vez ustedes recordarán que hace un ratito le había mostrado yo esta diapositiva, aquí está de vuelta. Habíamos dicho que los oleosomas estaban muy vinculados con los peroxisomas y especialmente en semillas y durante la germinación. Se asocian con glioxisomas que tienen las enzimas para la oxidación de los lípidos. Bueno, ¿qué son los glioxisomas? Los glioxisomas son un tipo de peroxisomas muy especializados. Aquí están los glioxisomas. Entonces, son peroxisomas especializados que permiten que se degraden los ácidos grasos durante la germinación de las semillas que reservan lípidos y poseen enzimas del ciclo del glioxilato. Creo que todos saben por cultura general que las semillas tienen una gran cantidad de aceites. Bueno, esos aceites de las semillas, qué sé yo, semilla de girasol, semilla de lino, de chía, esos aceites se almacenan en los oleosomas o cuerpos lipídicos. Cuando esa semilla va a germinar, se asocian los oleosomas con los glioxisomas y las mitocondrias para que se pueda dar esa movilización de triglicéridos. El esquema del proceso se puede resumir del siguiente modo. Tenemos el oleosoma o cuerpo lipídico que tiene los triglicéridos. Los triglicéridos se degradan liberando los ácidos grasos. Habíamos mencionado las enzimas lipasas en ese momento. Los ácidos grasos estos van a irse hacia lo que sería el glioxisoma. Esos ácidos grasos son degradados hasta acetil-CoA e ingresa ese acetil-CoA, que es una molécula C2, ingresa en lo que se llama el ciclo del glioxilato. Ese ciclo del glioxilato lo que hace es permite transformar
las moléculas de acetil-CoA, que es una molécula C2, permite generar una molécula C4 útil, que es el succinato. Dos moléculas de acetil-CoA van a formar una molécula C4, que es la ganancia del ciclo del glioxilato. El succinato va a egresar del glioxisoma y va a llegar hasta la mitocondria. Ustedes tienen acá una mitocondria donde ese succinato se inserta en el ciclo de Krebs para dar lugar al malato, que es precursor, el malato de oxalacetato, aquí está, disculpen, de oxalacetato, precursor de hexosas como glucosa y fructosa y finalmente de sacarosa, que es el azúcar que transportan el azúcar o la forma en que se transportan los azúcares en los vegetales. De este modo, fíjense cómo los vegetales pueden transformar lípidos en hidratos de carbono. Las células animales no pueden hacer esta transformación, no pueden transformar los lípidos en hidratos de carbono. El problema estaba en que las células animales no pueden convertir el acetil-CoA en una molécula como esta que sea intermediario del ciclo de Krebs. En cambio, los vegetales sí, gracias a que los glioxisomas tienen el ciclo de glioxilato, el acetil-CoA, dos moléculas de acetil-CoA, van a dar lugar a una molécula de succinato, que es la ganancia del ciclo del glioxilato. Y ese succinato es el que, al ingresar al ciclo de Krebs, da malato, precursor finalmente de hidratos de carbono. Entonces, los vegetales almacenan lípidos porque esos lípidos los pueden no solamente degradar hasta ácidos grasos, que pueden ser también ellos mismos materia prima, sino también esos ácidos grasos los pueden transformar en hidratos de carbono gracias al ciclo de glioxilato, algo que no podemos hacer los mamíferos. No podemos nosotros transformar los lípidos en hidratos de carbono. Sí podemos hacer, creo que todo el mundo sabe, que a los hidratos de carbono sí los podemos llevar a lípidos. Cualquiera que ya haya excedido con alguna comida rica en hidratos de carbono sabe que eso es cierto, que los vamos a transformar en lípidos de alguna manera, pero lamentablemente el camino inverso no lo podemos hacer los mamíferos, sí lo pueden hacer los vegetales. Hablamos un poquito de el ciclo del glioxilato, que está aquí en los glioxisomas. El ciclo de glioxilato es un conjunto de reacciones que ocurren en vegetales con el fin de permitir la conversión neta de acetato bajo la forma de acetil-CoA en succinato. El succinato puede finalmente llegar hasta oxalacetato, precursor de hidratos de carbono. ¿Cuál es la importancia? Lo que estuvimos diciendo recién, permite convertir combustibles o metabolitos que se degradan hasta acetil-CoA, como los ácidos grasos o algunos aminoácidos, en carbohidratos. Es útil durante la movilización de reservas lipídicas en semillas de vegetales. Cuando el vegetal está por germinar, la semilla está por germinar, ahí está súper activo el ciclo del glioxilato. Hay dos enzimas claves que espero que las sepan cuando se los preguntemos en algún examen, ¿sí? Es muy importante, así que presten atención a las dos enzimas estas, ¿sí? Especial atención. Las enzimas claves del ciclo de glioxilato son la isocitrato liasa y la malatosintasa, que son dos enzimas exclusivas de este ciclo, porque las otras enzimas son enzimas que sí aparecen, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, pero estas dos son enzimas exclusivas del ciclo de glioxilato. ¿Cómo es el ciclo? Bueno, el ciclo comienza con el acetil-CoA, que lo tenemos aquí, que provenía de los ácidos grasos, que se condensa con el oxalacetato. Aquí tenemos una molécula C2 y esta es una molécula C4. Se condensan y dan citrato por acción de la citratosintasa. Eso es exactamente la misma, es una reacción que también ocurre en mamíferos, esto de la reacción de la citratosintasa. Se genera el citrato. El citrato, por acción de la aconitasa, se transforma en isocitrato. Hasta aquí, la reacción de la citratosintasa y de la aconitasa son las mismas que las del ciclo de Krebs. El isocitrato, que es una molécula C6, por acción de esta enzima, que es la isocitrato liasa, una de las enzimas exclusivas del ciclo de glioxilato, va a desdoblarse, se va a romper y dará una molécula C4, que es el succinato,
una molécula C4 y una molécula C2, que es el glioxilato, que es la molécula que le da nombre al ciclo, porque es el primer metabolito diferente de los que aparecen en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs está el oxalacetato, está el citrato, está el isocitrato, pero no está el glioxilato. El glioxilato que es una molécula C2, por acción de esta sintasa, malato-sintasa, se condensa con otro acetil-CoA. Entonces, dos moléculas C2 nos dan una molécula C4, que es el malato. Este malato, por acción de una deshidrogenasa que también está en el ciclo de Krebs, regenera el oxalacetato C4 para que se complete el ciclo. ¿Cuál es la ganancia del ciclo? Bueno, el balance del ciclo. En el ciclo entonces ingresan 4 carbonos totales como acetil-CoA, 2 por cada acetil-CoA, en total 4 carbonos ingresan y egresan 4 carbonos bajo la forma de succinato. Como esta molécula es un intermediario del ciclo de Krebs, toda molécula capaz de insertarse directamente en el ciclo de Krebs es precursora de hidratos de carbono. Dejamos de lado el ciclo del glioxilato y hablamos de los plástidos, que eran un tipo de organelas que tenían una autonomía, y yo les había contado al principio de la clase en la clasificación de que tenían su propio material genético. Bueno, los plástidos hay muchísimos tipos. Están los leucoplastos, los elaioplástidos, los amiloplastos, cromoplastos, los cloroplastos maduros, los etioplastos y los proplástidos, como para destacar algunos de los que aparecen acá. Vamos a presentar las funciones principales de cada uno de estos. Entonces, los plástidos son las principales organelas de plantas y algas y están rodeados por 2 membranas y contienen su propio genoma, ¿sí? O sea que son organelas que tienen 2 membranas, igualito a lo que es las mitocondrias. Los proplástidos, que eran estos que aparecían acá al principio. Los proplástidos están presentes en tejidos jóvenes y son precursores de los demás plástidos. Pueden contener depósitos de una proteína que se llama fitoferritina. Los leucoplastos son plástidos no pigmentados involucrados en la síntesis de monoterpenos. Abundan en glándulas secretorias especializadas de hojas, tricomas del tallo y en cavidades secretorias de la piel de citrus. Muchos de los compuestos que le dan el aroma a los citrus son compuestos del tipo monoterpenos, lo verán en la clase de terpenos, y esos aparecen sintetizados en leucoplastos. Los elaioplástidos son plástidos no pigmentados que almacenan lípidos. Entonces, los leucoplastos están involucrados en la síntesis de monoterpenos. Los elaioplástidos almacenan lípidos bajo la forma de gotas de aceites asociados a la membrana. O sea que los lípidos no solamente se pueden almacenar en los oleosomas, sino también en los elaioplastos. Se generan en células tapetales que rodean a los granos de polen en desarrollo. Los amiloplástidos son también plástidos no pigmentados y contienen gránulos de almidón y comunes en órganos de reserva. Entonces ya estamos viendo de que pueden sintetizar algunos plástidos monoterpenos, otros almacenan lípidos, otros almacenan almidón. Fíjense la heterogénea de moléculas que pueden sintetizar o que pueden incluso almacenar. Los cromoplastos son plástidos pigmentados que están presentes en raíces, flores y frutos. Poseen una gran cantidad de lípidos pigmentados como ser los carotenoides y las antófilas. Los etioplastos son plástidos que se producen en la ausencia de luz o en baja intensidad de luz incidente sobre hojas. Producen un metabolito que se llama un pigmento que se llama protoclorofidina, que es en realidad un precursor de la clorofila, y almacenan lípidos de membrana como cuerpos prolamelares. Los cloroplastos, que son probablemente los plástidos más famosos, son plástidos verdes fotosintetizantes, tienen estas vesículas que son los tilacoides, donde están las enzimas responsables de la fase lumínica de la fotosíntesis. Y los gerontoplastos, que son plástidos generados durante la senescencia de los tejidos foliares, tienen muy poca cantidad de estructuras fotosintetizantes, o sea que ya son plástidos bastante más envejecidos, ya cerca de lo que es el recambio celular, o de la muerte celular programada, que es la senescencia.
Ustedes acá tienen lo que sería un gráfico de lo que es un plástido que tiene las dos membranas. Yo acá lo voy a magnificar. Tiene la membrana externa y la membrana interna. Membrana interna, fíjense, es esta que está aquí. Y la membrana externa, la que está por fuera, tienen lo que sería el estroma y tienen lo que serían esos sacos aplanados que son los llamados tilacoides. Los tilacoides son todos estos saquitos aplanados que tienen esos complejos de proteínas que asociados se conocen como fotosistemas. Hablaremos a continuación de lo que es la pared celular. La pared celular es una capa que rodea las células y está formada por polisacáridos y otros polímeros secretados por la misma célula, pero principalmente tiene polisacáridos. Si hay una estructura que caracteriza a las células vegetales es concretamente la pared celular. Bueno, estos polímeros se organizan en redes unidas por enlaces covalentes y no covalentes. Vamos a estar viendo algunos de esos enlaces. También contiene proteínas, o sea, además de polisacáridos, tiene proteínas, enzimas, compuestos fenólicos bajo la forma de polímeros y algunas otras sustancias que influyen en sus propiedades físico-químicas. Hay dos tipos de paredes celulares, está la primaria y la secundaria. La primaria está formada por células en activo crecimiento, o sea, es la que se forma en las células en activo crecimiento. Es muy poco especializada y es muy parecida en todas las células, mientras que la secundaria ya se forma luego de que se detiene el crecimiento celular, o sea, ya se dan células que están muy especializadas y por lo tanto son muy especializadas en su estructura y composición. Aquí entonces ustedes tienen lo que sería un corte transversal de una célula vegetal y una vista lateral de lo que sería una célula vegetal. Esta sería la vista lateral. Para que ustedes se ubiquen, en la vista lateral tenemos dos células contiguas que están separadas por esta estructura que se llama laminilla intermedia o laminilla media. Tenemos entonces la pared celular primaria, que es la que separa ambas células. Y hacia adentro, hacia la parte interna de cada célula, está la pared celular secundaria, que incluso en algunos autores la dividen en tres capas, llamadas S1, S2 y S3, de Secondary 1, 2 y 3. Entonces, ahora visto de manera transversal, tendríamos la laminilla intermedia, que sería esta parte que rodea a la célula o delimita la célula. Está la pared celular primaria, y hacia el interior de esa pared celular primaria, toda esta parte correspondería a la pared celular secundaria. Aquí lo que tienen son micrografías electrónicas donde tendrían lo que sería la pared celular primaria en esta parte y tendrían hacia la parte interna lo que corresponde a las paredes celulares secundarias. ¿Qué funciones cumple la pared celular? Bueno, determina la forma de la célula, determina la resistencia mecánica de las estructuras vegetales, o sea, la pared es la que le da resistencia a las células vegetales. Adhiere las células entre sí, dirigiendo la forma en la que se desarrollarán las plantas. O sea que mucho tiene que ver la adhesión de las células contiguas a través de la pared celular en lo que es la forma que va a adquirir el vegetal. Controla la morfogénesis vegetal, determina el volumen celular controlando la turgencia de la misma, permite el flujo de agua en el xilema, esto da resistencia al colapso. Como el xilema es ese sistema vascular que se encarga principalmente de transportar agua y solutos desde lo que serían las raíces hacia las partes superiores del vegetal, ustedes imaginarán que un tejido que transporte agua desde las raíces y tenga que ascender hacia las partes superiores del vegetales puede o corre riesgo de colapsar. Entonces, para evitar el colapso del xilema en particular, está la pared celular que le da esa resistencia. Es una barrera de difusión de macromoléculas y patógenos, o sea que es una barrera física evitando que cualquier agente patógeno pueda ingresar al citosol. Porque ustedes vieron que los citosoles de las células vegetales estaban todos conectados entre sí gracias a la plasmodesmata.
Entonces, que ingrese algún patógeno al interior de una célula vegetal se traduce en un problema que va a afectar no solo una, sino un gran conjunto de células, va a ser sumamente dañino. Entonces, una forma de controlar o restringir el acceso es a través de esta barrera física que lo constituyen las paredes celulares. Aún así, a veces no es fácil controlar este acceso de patógenos. Aquí entonces vemos algunos componentes estructurales de las paredes celulares. Tenemos como componente más importante la celulosa, que está dada principalmente por microfibrillas de glucosa con enlaces beta 1,4, lo vamos a estar viendo enseguida. Y tenemos entonces también algunos polisacáridos de matriz, que son las pectinas y las hemicelulosas. Y después tendremos las ligninas y proteínas estructurales. Entonces, como componentes de las paredes celulares tenemos celulosa, los polisacáridos de matriz, que son las pectinas y las hemicelulosas. Luego tenemos las ligninas y las proteínas estructurales. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos componentes de pared. La celulosa es un polímero que tiene glucosas unidas por enlaces beta 1,4 glicosídicos. Son moléculas de beta glucosa y los enlaces que las unen son enlaces del tipo beta 1,4 glicosídicos. Se disponen esta celulosa en fibras o filamentos que dan lugar a lo que serían regiones paracristalinas o fibras de celulosa. La celulosa se agrupa en estas estructuras llamadas fibras. Esas fibras constituyen lo que se llaman regiones paracristalinas de la pared celular, porque en la pared celular también están las regiones llamadas amorfas. Esas regiones amorfas van a tener otro tipo de polímeros diferentes de la celulosa, que serán las hemicelulosas, las pectinas, las proteínas y algunos lípidos. Esto como para esquematizar cómo es una pared celular primaria. Tendríamos entonces lo que serían las fibras de celulosa, que serían estas que están en verde claro, aquí que estoy señalando yo. Esas fibras de celulosa se hallan unidas a otros polímeros que se llaman hemicelulosas, que son estas que están en verde un poco más oscuro. Hay otros polímeros, otros polisacáridos que se llaman pectinas también, que aparecen insertados acá en lo que serían las fibras de celulosa. Y tenemos también las proteínas estructurales que se asocian, las proteínas estructurales, que son estas estructuras que están en rosa, se asocian con la celulosa gracias a estos polisacáridos que son las pectinas. He aquí entonces un esquema de cómo se organizan estos polímeros en la pared celular. Como para recapitular, fibras de celulosa, algunas hemicelulosas que los conectan a estas fibras de celulosa, las proteínas estas estructurales que se asocian con las dos anteriores, con celulosa y hemicelulosa, gracias a las pectinas. Recién habíamos presentado este esquema, habíamos dicho que la celulosa es un polímero que se sintetiza en la membrana plasmática gracias a esta enzima que se llama celulosa sintasa, que lo que hace es transfiere la UDP glucosa a cadenas de celulosa ya presentes en la pared. Existen como fibrillas alargadas, conocidas como microfibrillas, con un ordenamiento cristalino en mayor proporción. Bueno, este es otro esquema donde también nos muestra nuevamente cómo están las cadenas estas de celulosa y cómo se unen las hemicelulosas para poderlas vincular a estas, que era este esquema simplificado que veíamos recién, donde estaban las fibras de celulosa y las hemicelulosas estas que permiten la asociación entre esas fibras. Lo que nos muestra esta diapositiva es que la celulosa tiene una repetición de este disacárido que se llama celobiosa, que eran dos moléculas de glucosa unidas por enlaces beta 1,4 glicosídicos.
Hablemos de las pectinas a continuación. Las pectinas son heteropolisacáridos de pared que están formados por azúcares ácidos. Entonces, a diferencia de la celulosa, que la celulosa es un homopolisacárido porque tiene beta-glucosa repetida muchas veces, las pectinas son heteropolisacáridos que tienen azúcares ácidos, típicamente ácido galacturónico, y azúcares neutros como rhamnosa, glucosa y arabinosa. Pero quizás la condición sine qua non de las pectinas es que tengan este tipo de compuestos, que son azúcares ácidos principalmente. Y puede haber otros azúcares que no sean ácidos como rhamnosa, glucosa y arabinosa. Estos polímeros se entrecruzan típicamente mediante uniones iónicas entre grupos carboxilos con iones calcio. Gracias a que tienen ácido galacturónico y los ácidos tienen este tipo de grupos que están de esta manera, grupos carboxilatos, este tipo de grupos se unen de manera iónica a los calcios y los calcios forman puentes entre estos polímeros. ¿Cuáles destacan entre las pectinas? Homogalacturonano, rhamnogalacturonanos 1 y 2, 5-arabinano y arabinogalactanos, que estos van a constituir algunas de las ramificaciones. ¿Qué son los homogalacturonanos? Son también llamados los homogalacturonanos, son, como dijimos hace un ratito, polímeros de ácido poligalacturónico o también de ácido péctico. Es un polímero de ácido D-galacturónico unidos mediante enlaces alfa-1,4 glicosídicos. Los grupos carboxilo a menudo se encuentran esterificados con grupos metilos, o sea que tenemos lo que serían los ácidos galacturónicos, donde esos grupos carboxilos pueden estar libres, o esos grupos carboxilos pueden estar unidos o esterificados con grupos metilo. Eso es entonces un homogalacturonano. Otras pectinas que presentamos recién son los rhamnogalacturonanos 1 o RG1, que es un polímero que va a alternar. Los ácidos galacturónicos, que son estos que están en verde, van a estar alternados con residuos neutros, que son la D-rhamnosa. Los enlaces que lo unen son también enlaces alfa-1,4 glicosídicos, y estos residuos de rhamnosa que están acá son puntos de inserción de ramificaciones, ya sean 5-arabinanos o arabinogalactanos, que ustedes recordarán que los habíamos presentado nosotros acá. Estos serían los polímeros, y las ramificaciones se insertan, que son estas que están 5-arabinano y arabinogalactano, son las que se insertan en esos residuos de arabinosa que hemos presentado recién, que están en amarillito acá. Ramificaciones 5-arabinanos, que son arabinosas unidas a nivel de los carbonos 5, o bien arabinogalactanos, que van a ser polímeros que tienen galactosas y van a tener arabinosas también como ramificaciones. Entonces, tanto los 5-arabinanos como los arabinogalactanos son ramificaciones que se insertan en los rhamnogalacturonanos típicamente 1. Está también otra pectina que son los rhamnogalacturonanos 2 o RG2. Este es un polímero que posee al menos 10 azúcares diferentes. Fíjense, bastante distinto de lo que eran los rhamnogalacturonanos 1, que el RG1 tenía ácido galacturónico y rhamnosa. Bueno, el rhamnogalacturonano 2 es bastante diferente, tiene 10 azúcares diferentes, o sea, es un heteropolisacárido, y las uniones son bastante complejas. Las cadenas se van a entrecruzar mediante enlaces éster-diborato, principalmente a nivel de residuos de apiosa. Son estos residuos de apiosa, y ahí tenemos el enlace éster-diborato. Aquí tenemos entonces una foto de lo que es un rhamnogalacturonano. Si tenemos los residuos estos de apiosa, tenemos los residuos de galactosa, por ahí hay algunas rhamnosas, y los enlaces estos llamados éster-diborato de este tipo de pectinas. Lo que hace esta diapositiva es mostrarnos cómo eran las uniones iónicas entre cadenas de pectinas y calcio. Recordarán que las pectinas tenían uno de los tipos de polímeros que habíamos visto nosotros cuando empezamos a hablar de pectinas,
yo la recapitulo un poquitito, era este llamado homogalacturonano, que eran solamente ácidos galacturónicos con el carboxilo libre o el carboxilo esterificado. Bueno, cuando está el carboxilo libre, puede unirse con iones calcio. Es lo que nos presentan aquí. Entonces serían los residuos estos de ácido galacturónico libres. Esos carboxilatos son los que se pueden unir con los calcios y de ese modo quedan puenteadas dos cadenas de estas pectinas. Otro tipo de polímeros son las llamadas hemicelulosas. Las hemicelulosas son polímeros de pared celular solubles en álcalis obtenidos luego de la extracción de las pectinas. Los más importantes de las hemicelulosas son los siloglucanos y los glucurono-arabinosilanos. Yo les recuerdo, como para que volvamos al esquema, porque en este punto tal vez uno ya se pierde con tantos nombres, como para que veamos cuáles eran las funciones que tenían estos. Aquí está. Hay que recordar siempre este esquema. Teníamos las celulosas, las hemicelulosas, que son las que vamos a estar viendo ahora, y las pectinas, que eran las que podían entrecruzar las celulosas y podían unirse a estas estructuras proteicas. Ya hemos visto las pectinas recién y ahora nos queda ver las hemicelulosas. Dentro de las hemicelulosas entonces podemos encontrar los siloglucanos y los glucurono-arabinosilanos. Ya los mismos nombres nos sugieren cuáles serán los hidratos de carbono que los van a constituir. Los siloglucanos son polímeros que están formados por beta de glucosa unidas por enlaces glicosídicos beta 1,4, muy parecido a lo de la celulosa. Pero, a diferencia de la celulosa, tiene ramificaciones cortas formadas principalmente por residuos de silosa. Ustedes recordarán que la celulosa era un polímero lineal, en cambio estos siloglucanos tienen lo que sería la celulosa y ramificaciones de silosa. Se unen a la cadena estas ramificaciones mediante enlaces alfa 1,6 glicosídicos. Eventualmente se agregan a las ramificaciones galactosa y fucosa. Entonces aquí tendríamos el polímero lineal, que serían las glucosas con enlaces beta 1,4 glicosídicos, y las ramificaciones estas con silosas, a las cuales también se le pueden unir, como dijeron recién, algunos residuos de galactosa y de fucosa. Los glucurono-arabinosilanos son otro tipo de hemicelulosas, también son polímeros que están formados por un esqueleto de beta-decilosa. Tienen silosa, que están unidas por enlaces beta 1,4 glicosídicos y tienen también, al igual que los de recién, ramificaciones cortas formadas por residuos de ácido alfa-glucurónico, alfa-L-arabinosa, que se unen a la cadena principal mediante uniones alfa 1,2 glicosídicas. Entonces ustedes tienen acá, por ejemplo, un glucurono arabinosilano que tendría lo que sería la cadena lineal con estas moléculas de beta-decilosa, que es esta que está acá, y tendría los ácidos glucurónicos, la L-arabinosa, como ramificaciones, las que están acá. Entonces ustedes acá tienen el polímero central de silosas con enlaces beta y las ramificaciones con ácido glucurónico y L-arabinosa. Llegamos a la recta final ya del tema, que son las proteínas de pared. Dentro de las proteínas de pared podríamos encontrarnos principalmente proteínas estructurales y ellas se clasifican de acuerdo a al porcentaje de carbohidratos que ellas van a tener. Están las glicoproteínas ricas en hidroxiprolina, que tienen un 55% de hidratos de carbono, las proteínas ricas en prolinas o PRP, que tienen hasta un 20% de hidratos de carbono, y las proteínas ricas en glicina, que tienen 0% de porcentaje de hidratos de carbono. Fíjense entonces que el porcentaje de hidratos de carbono depende principalmente de la gran cantidad de hidroxiprolina que puedan incorporar. Porque la hidroxiprolina tiene un grupo hidroxilo. La hidroxiprolina es un aminoácido que tiene un grupo hidroxilo al cual se pueden unir los hidratos de carbono. Entonces ustedes tienen acá, por ejemplo, una extensina, una proteína que se llama extensina, que es del tomate, que es una proteína de este tipo, de las HRG
P, que son hydroxyproline rich glycoprotein, o sea, proteínas ricas en hidroxiprolina. Aquí, bueno, la vuelven a tener a la extensina, ¿sí? Esta del tomate, rica en hidroxiprolina, por eso tiene todos estos hidratos de carbono. Estos puntitos que están en verde acá son los hidratos de carbono que se unen a la hidroxiprolina. Y ustedes verán, proteínas ricas en... también hay proteínas que son ricas en hidroxiprolina, pero tienen una glicosilación moderada. Por ejemplo, esta hidroxiproline rich protein, que es del maíz. Y después, proteínas con baja glicosilación como las PRP o proteínas sin glicosilación como esta GRP de la petunia. Simplemente son ejemplos, como para que ustedes sepan, lo relevante acá son los 3 tipos de proteínas de pared que pueden haber y el porcentaje de hidratos de carbono que ellas van a tener. La pared celular entonces, ¿qué puede hacer? Se va a sintetizar. Se sintetizaba, como dijimos, su síntesis comienza acá en el retículo endoplásmico rugoso, pasa por el procesamiento y empaquetamiento en el Golgi, donde ahí se van a procesar, empaquetar y modificar las proteínas que van a ser secretadas aquí en la membrana plasmática. Y ustedes recordarán que en la membrana plasmática se producía la síntesis de la pared celular. Para sintetizar los polímeros estos de pared celular no nos vamos a extender demasiado, simplemente indicar que todos estos polímeros basados en hidrato de carbono, celulosas, hemicelulosas y pectinas, siempre requieren que el hidrato de carbono, cualquiera sea el hidrato de carbono, esté activado, y la activación se da por unión a un nucleótido. Ese nucleótido puede ser un nucleótido de uracilo como el UDP o un nucleótido de guanina como el GDP. Entonces, para sintetizar los polisacáridos de pared, los hidratos de carbono tienen que ser activados por unión a un nucleótido. Las paredes celulares tienen la propiedad de autoensamblaje, ya que los polímeros de pared tienen tendencia a agregarse en estructuras parcialmente ordenadas. Ese ensamblaje también puede ser, en lugar de automático, puede ser facilitado por enzimas. Hay enzimas que pueden facilitar el ensamblaje de los polímeros en la pared celular. Hay enzimas que son muy conocidas, como ser la CET o siloglucano endoglicosilasa, algunas glicosidasas, pectin-metil-estearasas y algunas oxidasas. Por ejemplo, las enzimas CET lo que hacen es a siloglucanos que están en crecimiento, lo que hacen es, estas enzimas CET cortan una cadenita de un siloglucano en crecimiento, fíjense, la cortan esa cadenita y la transfieren a otra cadena de otro siloglucano. Entonces, ¿qué trae como resultado esto? Trae como resultado siloglucanos de longitudes bastante asimétricas, algunos más largos y otros más cortitos. Eso por dar un ejemplo de proteínas que facilitan el ensamblaje y la expansión de la pared celular. Están también, como dijimos, las glicosidasas, las pectin-metilestearasas o algunas oxidasas que no nos vamos a detener demasiado en ellas. La pared celular secundaria suele aparecer cuando cesa la expansión de la primaria, ya en tejidos maduros. Suele ser más gruesa que la primaria y tiene varias capas y difiere de la primaria en estructura y composición. En vegetales leñosos contienen silanos en lugar de siloglucanos. Las microfibras de celulosa están mucho más alineadas y frecuentemente están impregnadas con lignina. Este es un metabolito compuesto principalmente por compuestos fenólicos llamados lignanos. La lignina es un polímero que tiene en su constitución unos compuestos fenólicos, llamados lignanos. Estas ligninas pueden tener distintos grados de entrecruzamiento. Esos monolignoles, ¿sí?, que derivan de estos compuestos fenólicos, se oxidan en la pared por oxidasas llamadas peroxidasas y lacasas, y lo que hace la lignina principalmente es limitar la expansión de la pared y darle rigidez a la misma. Entonces, en la pared celular secundaria, como dijimos, más gruesa que la primaria, aparece cuando ya deja de crecer la primaria, muchas capas. Típicamente tiene lignina, que es un polímero que tiene estos compuestos llamados lignanos,
que los lignanos son dímeros de monolignoles. Son todos compuestos fenólicos. Y estos monolignoles se oxidan en la pared celular, dando lugar a los lignanos, y estos son los que después polimerizan dando la lignina. Aquí tenemos entonces unidades típicas constituyentes de la lignina. Todos, como ustedes pueden ver, son compuestos que tienen una estructura fenólica. Fíjense allí, señalamos estructuras fenólicas. Esto lo vamos a estar ampliando cuando veamos la vía del ácido shiquímico, más adelante. Este esquemita lo que hace es mostrarnos cómo están entrecruzados las fibras de celulosa. Esto es una vista transversal de las fibras de celulosa, de las microfibras de celulosa, cómo se entrecruzan por estos puentecitos que son los compuestos fenólicos, estos que forman la pared celular secundaria. Y son los que terminan entrecruzando las fibras de celulosa. Entonces, tenemos lo que serían los polisacáridos estos de la pared celular. Hemos visto recién la celulosa, las hemicelulosas. Tenemos las pectinas que facilitaban el entrecruzamiento entre esos, y también tenemos algunas proteínas estructurales que se pueden entrecruzar con los polisacáridos mediante estos compuestos fenólicos que forman la lignina. Entonces, en esta diapositiva terminamos resumiendo lo que hace cada una de las organelas. Retículo endoplásmico rugoso es un lugar para la síntesis de proteínas de la pared celular, las que tienen distintos grados de glicosilación que vimos, y algunas enzimas también de pared. El Golgi y su red trans-Golgi sintetiza las pectinas, algunos de los homogalacturonanos y rhabdogalacturonanos, entrecruza algunos glicanos y glicosila algunas de las proteínas estas que eran sintetizadas por el retículo endoplásmico. Y finalmente, en la pared celular, que está acá, disculpen, en la membrana plasmática, es el sitio de síntesis de celulosa y de callosa. No vamos a ver la callosa nosotros en esta clase, pero estas estructuras, estas moléculas se sintetizan en la membrana plasmática. Les agradezco muchísimo su atención y como siempre, como ya hemos manifestado, quedamos a disposición de ustedes. Cualquier duda nos las pueden viabilizar a través de los canales que hemos habilitado para tal efecto.